segundo texto, digamos, previsto para nuestra reunión de hoy, que es un texto fundamental de la formación discursiva de la cristiandad latina. Eh, es un texto al que de manera sistemática y casi obligatoria se vuelve durante siglos y siglos, cada vez que se quiere dar una discusión política se vuelve este texto. Es una pequeña carta escrita por un papa a fines del siglo V. Estábamos a comienzos del siglo IV. Bueno, un siglo y un poco más pasan hasta que un papa de nombre Gelasio escribe esta carta al emperador, el emperador Anastasio, que el emperador Anastasio estaba en Constantinopla. ¿Sí? Les quiero mostrar dos mapitas. Estamos, decíamos, a fines del siglo V, en el 490. Este es el mapa del imperio romano que logra consolidar y unificar Constantino. Constantino que desplaza la capital imperial a la ciudad de Bizancio, una ciudad que es renombrada con el nombre de ciudad de Constantino, Constantinópolis, ¿no? La sede imperial se muda a Constantinópolis, en la localidad de Bizancio. Está marcado en el mapa la ciudad de Roma y la ciudad fundada como sede imperial de Constantino, Constantinopla, ¿no? Esto es en el año 330, ¿no? Fundación de Constantinopla. Ahora, lo que nos interesa trabajar ahora es una carta escrita por el Papa Gelasio al emperador Anastasio en el año 494. Verán que el imperio romano se contrae significativamente, esto es fruto de lo que se conoce como la caída del imperio romano de Occidente. Tenemos un imperio romano con su capital oriental en Constantinopla. Eh, y bueno, la ciudad de Roma, digamos, es una ciudad que se encuentra expuesta a toda una cantidad de poderes vinculados bueno, a lo que se conoce con el nombre de las invasiones bárbaras, digamos. Y en el Imperio Romano, bueno, hay una serie de plazas muy fuertes, que son la plaza de Constantinopla. Más al sur está la plaza de Antioquía, la de Jerusalén y la de Alejandría, ¿no? Ahí están marcadas en el mapa esas cuatro ciudades, que son cuatro ciudades muy dinámicas, muy importantes en el momento, con la cabecera imperial en la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul. Bueno, en este contexto eh, me interesa repasar esta carta de Gelasio, que es una carta importantísima para las discusiones políticas subsiguientes, que es una carta que Gelasio desde Roma le envía al emperador Anastasio, que está en la ciudad de Constantinopla. Eh, Ahora, ¿a cuento de qué viene esta carta? Bueno, lo que había pasado era que en la ciudad de Constantinopla, bueno, el emperador que antecedía a Anastasio se llamaba Zenón. Y Zenón tenía un problema que era que tanto en Constantinopla como en Antioquía, Jerusalén y Alejandría, se había expandido una corriente que se llamaba monofisismo, ¿no? Monofisismo por una naturaleza, ¿no? Una corriente que enfatizaba la naturaleza divina de Cristo en detrimento de su naturaleza humana, digamos, ¿no? Enfatizaba, digamos, la naturaleza divina de Cristo desentendiéndose digamos, del hecho de que Cristo no solo era Dios e Hijo de Dios, sino que también era un hombre, ¿no? Esa doctrina monofisista había sido, digamos, contradicha y rechazada por un concilio en la ciudad de Calcedonia, y sin embargo los monofisistas eran muy fuertes en las principales plazas de la cristiandad, digamos, ¿no? O sea, en Constantinopla, en Alejandría, en Antioquía y en Jerusalén.
Y eso generaba conflictos para el emperador. Entonces, el emperador Zenón, digamos, apoyado en el patriarca de Constantinopla, que era Acasio, escribe en un texto muy breve, que se llama Enoticón, texto de 3 páginas, digamos, ¿no? Que se llama Enoticón, en la que establecía, digamos, a partir de unas fórmulas muy minimalistas, algunos términos, digamos, muy genéricos, de acuerdo entre los monofisistas y las perspectivas que eran propias de la Iglesia de Roma. Esto genera en Roma una reacción muy, muy profunda. El Papa en ese momento se llamaba Félix III. Félix III escribe varias cartas al emperador Zenón para decirle, cortala con esto. O sea, ¿por qué el emperador se tiene que meter en cuestiones doctrinarias de fe? Primero. Y segundo, ¿por qué el emperador tiene que promover o ser complaciente con una doctrina que contradice al concilio de Calcedonia, digamos, ¿no? Entonces, ahí el conflicto entre el emperador Zenón y el Papa Félix III, bueno, se va, digamos, complicando cada vez más al punto de constituir un cisma, ¿no? Este cisma se llama el cisma acasiano, digamos, ¿no? Y el monofisismo pasa a ser herético. Bueno, hay un gran conflicto digamos, entre Roma y Constantinopla, que da lugar a una situación cismática. Ahora, se muere el emperador Zenón, se muere el Papa Félix III. El Papa Félix III es sucedido por Gelasio y el emperador Zenón es sucedido por Anastasio. Entonces, con un nuevo emperador y un nuevo papa, bueno, están dadas las condiciones como para ver si se arregla la cosa, ¿no? Entonces, cuando asume Gelasio el papado en reemplazo de Félix III, el emperador Anastasio le escribe una carta reprochándole no haber sido invitado a su asunción como papa. Entonces, el papa Gelasio entiende que esa carta es una carta, digamos, que tiene cierta dulzura digamos, de vistas de reconciliación. Entonces decide escribirle a Anastasio como tratando de hacer las paces, ¿no? Y es esa carta de Gelasio a Anastasio la que va digamos, a formular los términos más duraderos de la forma política de la República Cristiana. Veamos qué dice esa carta, ¿sí? Comparto con ustedes algunos fragmentos. Dice, esta carta es conocida por las dos primeras palabras de su frase más célebre. Por lo general, las cartas y las bulas se conocen por las 2 o 3 primeras palabras, no tienen título, sino que se reconocen por las 2 o 3 primeras palabras que encabezan a la carta, o en este caso, esta carta se conoce como duo sunt o duo quibus, que son las 2 primeras palabras que encabezan la frase más célebre. Y la frase más célebre es esta. Dice, son 2, en efecto, emperador Augusto, aquellos por los cuales este mundo se rige principalmente, la autoridad sagrada de los pontífices y el poder real. ¿Sí? Esta frase es con seguridad la frase más célebre de la forma política de la República Cristiana. La idea de que este mundo se rige por 2 principados, que son por un lado la autoridad sagrada de los pontífices y por otro lado el poder. ¿Sí? Acá es donde aparece con toda plasticidad y claridad la distinción entre autoridad y poder. Sigue Gelasio. Entre ellos, ¿sí? Entre autoridad y poder, tanto más pesada es la carga de los sacerdotes, puesto que ante el tribunal de Dios son ellos quienes han de rendir cuentas también de los mismos reyes de los hombres. ¿Sí? Es decir, el mundo se rige principalmente por 2 principados, ¿sí? Por la autoridad de los sacerdotes y por el poder de los reyes. Ahora, autoridad y poder no son 2 principados que uno podría identificar como absolutamente iguales, porque lo cierto es que la carga de los sacerdotes es más pesada, porque cuando llegue el día del juicio final, son los sacerdotes quienes habrán de rendir cuenta, no solo por los sacerdotes, sino por los hombres, y no solo por los hombres, sino también por los reyes. Entonces,
la responsabilidad mayor de los sacerdotes en el momento decisivo da a la autoridad sacerdotal un peso mayor sobre el poder temporal. Sigue esta misma carta, dice, pues si en cuanto al orden relativo a la disciplina pública, sabiendo que el imperio te fue concedido por disposición divina, los mismos prelados religiosos acatan también tus leyes, ¿con qué diligencia, pregunto yo, debes obedecer a quienes les fue atribuida la prerrogativa sobre los venerables misterios? ¿Sí? Esto, en el mismo párrafo en el que aparece la distinción entre la autoridad de los sacerdotes y el poder de los reyes, establece, por un lado, Gelasio, que la autoridad de los sacerdotes tiene un peso mayor en virtud de la mayor responsabilidad en el momento decisivo, pero reconoce también Gelasio, y esto es algo propio de la tradición bíblica del Nuevo Testamento, que tanto el sacerdocio como el imperio proceden de Dios, fueron concedidos por disposición divina. ¿Sí? Acá algo interesante, digamos, que es que la dignidad imperial, la dignidad del emperador, la dignidad de los reyes, procede de Dios del mismo modo en el que la dignidad de los sacerdotes procede de Dios. Digamos, ambos poderes, ¿sí? Ambas magnitudes de poder proceden de Dios. Ahora, esa igual dignidad, sin embargo, convive con una carga menor del poder temporal respecto de la carga con la que debe lidiar la autoridad espiritual. ¿Sí? Esto está vinculado, y acá avanzo un poquitito más, con una concepción del tiempo que es bien específica de este modo de la reflexión sobre la forma política, que tiene que ver con el hecho de que la clave, podríamos decir, de la distinción y la articulación política de la República Cristiana no viene dada tanto por el pasado como por el futuro. Es decir, la preeminencia de la autoridad temporal, perdón, la preeminencia de la autoridad del sacerdote sobre el poder del emperador viene dada no por el pasado, sino por aquello que habrá de pasar en el futuro. Digamos, en el momento del juicio final, habrán de ser los sacerdotes los que tomen la posta, digamos, en garantizar la salvación no solo del común de los hombres, sino también de los príncipes, de los reyes, del emperador. Entonces, es en virtud de esa superior tarea en el futuro que la autoridad de los sacerdotes es hoy, en el presente, en algún sentido superior al poder de los emperadores y los reyes. Acá dice, de hecho, Hijo nuestro clementísimo, aunque presidas con dignidad al género humano, ¿sí? Aunque presidas al género humano con una dignidad similar a la de los sacerdotes, porque, digamos, los dos principados fueron otorgados por Dios, inclinas devotamente tu cabeza ante los jefes de las cosas divinas, y de ellos esperas las causas de tu salvación. Y tomando los sacramentos celestiales y disponiendo de ellos como te conviene, sabes que debes someterte al orden de la religión en lugar de gobernarla. Dice en el momento más áspero de la carta, ruego que mejor me oigas suplicar en esta vida a que me sientas acusar en el juicio divino. ¿Sí? Es decir, la autoridad sacerdotal tiene en algún sentido superioridad sobre el poder temporal en virtud del rol que habrán de desempeñar los sacerdotes en el juicio divino, que es un rol del que están privados los emperadores y los reyes, por más poderosos que sean. Seguimos un poquito más. A mí me interesaba también recuperar en el marco de esta carta, que es una carta breve, digamos que está distribuida en unos 12 párrafos, y que en una caja moderna implican una extensión de unas 5 o 6 páginas, dos episodios en los que Gelasio reflexiona sobre la naturaleza personal del emperador tanto como la suya. Dice al comenzar la carta, no se me escapa, emperador Augusto, tu interés por la piedad en tu vida privada. Con tenacidad optaste siempre por la realización de la promesa eterna. ¿Sí? Este es un momento en la carta en la que Gelasio, que le habla al emperador romano, le habla también a la persona privada de Anastasio,
que en cuanto persona privada es un cristiano creyente y observante de su fe. Entonces, acá hay una como muy significativa alusión no solo a la magnitud, digamos, del cargo de emperador, sino también a la persona natural de Anastasio en tanto que un creyente en el cristianismo, ¿no? Y de igual modo, dice Gelasio, también al comienzo de la carta, cuando se plantea, bueno, ¿desde dónde hablo yo? Y dice, como nacido en Roma, amo, adoro y admiro al príncipe de los romanos. Y como cristiano, junto a todo aquel que tiene celo de Dios, deseo tener la verdad conforme a la ciencia. Y como vicario de sede apostólica, no importa cuál sea, donde quiera que encuentro que falta la plena fe católica, trato de proporcionar sugerencias apropiadas. Digo, no solo Anastasio es persona que desempeña el cargo de emperador sin que la distinción entre cargo y persona se quede abolida, digamos, por ese cargo. También Gelasio es papa, pero es ciudadano romano, pero es una persona cristiana, digamos. Hay algo ahí de cierta naturaleza hojaldrada, podríamos decir, que hace que se duplique en la persona que desempeña un cargo su naturaleza de persona natural y su naturaleza de funcionario que lleva adelante, o oficial, si me permiten, que lleva adelante un cargo para el que fue designado. Acá la distinción entre cargo y persona que aparece referida en la carta de Gelasio a Anastasio y que cabe tanto para el emperador como para el Papa, va a resultar muy significativa para todo lo que sigamos viendo, ¿sí? En esta carta de Gelasio a Anastasio aparece entonces establecida por primera vez de manera absolutamente clara la distinción entre autoridad y poder. Y en toda discusión subsiguiente sobre la política de la cristiandad latina, esta carta de Gelasio va a volver, ¿sí? Así como la figura de Constantino. Digamos, a lo largo de la teoría política medieval, si me permiten llamarla así, existe un conjunto de regularidades que marcan las pautas en las que se da la discusión. Forman parte de ese conjunto de regularidades referir siempre a Constantino y referir siempre a Gelasio, ¿sí? Y en particular esta carta de Gelasio y a la distinción que establece Gelasio entre autoridad y poder. Distinción entre autoridad y poder que es subsidiaria de otra distinción que tiene que ver con una temporalidad tensionada entre el pasado y el futuro, digamos, ¿no? Entre elementos que tienen que ver con la creación del mundo, con la venida de Cristo, pero también con esta tensión escatológica que desde el futuro ordena la temporalidad, ¿sí? Hay algo que plantea Foucault cuando presenta el concepto de soberanía, que es la idea de que en tiempos premodernos la soberanía venía marcada por una temporalidad asentada en el pasado, ¿no? Que era el pasado lo que irradiaba de legitimidad a cualquier principado. Bueno, lo que podemos decir es que el pasado tiene un rol eminente en toda reflexión sobre la autoridad y el poder en la Edad Media, pero el futuro es una magnitud ordenadora de la temporalidad, por lo menos con tanto peso como el pasado, digamos, ¿no? Y en esta tensión entre pasado y futuro se juega permanentemente la reflexión política de la cristiandad latina. Y el tercer elemento, el primero es autoridad-poder, el segundo es pasado-futuro, el tercer elemento que tironea permanentemente la reflexión política es la distinción entre cargo y persona, entre la dignidad del cargo, ya sea sacerdotal o el cargo temporal, y la indignidad de la persona, ¿no? La indignidad de la persona que siempre, en mayor o menor medida, pecadora, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, y eso es lo que yo me propuse, uno puede barrer el archivo medieval identificando cómo la forma política de la cristiandad latina se articula a partir de estas tres tensiones. La tensión entre autoridad y poder, la tensión entre pasado y futuro, la tensión entre cargo y persona, ¿sí? Así que, en lo que sigue vamos a ir reconstruyendo, digamos, los que yo considero los principales episodios de la teoría política medieval, de la reflexión
sobre la forma política de la cristiandad latina, y vamos a ver cómo en cada uno de estos episodios, tanto la figura de Constantino como esta carta de Gelasio son vueltas a, digamos, son releídas y son digamos, un argumento central, recurrente, recursivo de la discusión sobre la forma política. La figura de Constantino hoy la recuperamos a partir de un texto que uno podría identificar, bueno, como una biografía, una geografía, escrito por un obispo que es reconocido como uno de los padres de la historiografía, digamos, ¿no? Hay algo ahí de, bueno, de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea que es relevantísimo, y es un texto que uno podría identificar dentro de una tradición historiográfica, si uno le permite, corríjanme con gusto los colegas, las colegas historiadores que estén aquí. La carta de Gelasio, bueno, tiene que ver con un epistolario diplomático, digamos, ¿no? Y lo que vamos a ir viendo es que, digamos, los géneros de discurso que nos permitan reconstruir la forma política de la cristiandad latina son de lo más variado, digamos. Va a haber tratados filosóficos, sí, va a haber documentos jurídicos también, va a haber epistolario diplomático, un montón, bulas papales, bueno, realmente entrarle a la teoría política de la cristiandad latina a partir de un determinado género de discurso necesariamente nos seca el archivo, ¿no? O sea, y la posibilidad de poner en suspenso las distinciones disciplinarias entre filosofía, derecho, historia, digamos, o las que podamos imaginar, nos permite que los textos se movilicen, digamos, sin las limitaciones disciplinarias y que vayan marcando la pauta de su propia relevancia. Por ejemplo, tanto Constantino como Gelasio, cuando uno empieza a moverse al interior del archivo medieval, es inevitable identificar la centralidad que tienen, digamos, ¿no? Con independencia del género al que pertenezcan, digamos, ¿no? Entonces, hay algo ahí de ciertas pautas inmanentes de distribución de los materiales que solo es posible desde el momento en el que uno toma la decisión arqueológica de suspender las clasificaciones habituales. Así que bueno, ahí lo que establece Gelasio es que la autoridad es de los sacerdotes y el poder es de los reyes, digamos, ¿no? O sea, la autoridad es autoridad espiritual que tiene que ver con la administración de los bienes de salvación. Y el poder es el poder temporal que administra, digamos, con vistas a la paz en esta tierra, digamos, ¿no? Entonces ahí se establece una distinción a partir, digamos, de Gelasio entre la autoridad espiritual y el poder temporal, digamos, ¿no? Ahora, me permito tomar tu intervención de excusa y te comento que Gelasio establece en esta carta esa distinción muy neta entre la autoridad espiritual y el poder temporal, y después, muy poquito después, es el mismo Gelasio el que mezcla los términos, digamos, ¿no? Y dice la autoridad del emperador, pero ¿cómo autoridad del emperador? La autoridad no era espiritual. Bueno, en tiempos de Gelasio, digamos, los términos no están establecidos todavía. Lo que va a estabilizar los términos es el hecho de la sistemática, digamos, cita de esta carta de Gelasio en las discusiones de los 1000 años que sigan, digamos, ¿no? Digamos, hay algo ahí de la reiteración de la fórmula gelasiana va a terminar estabilizando esta asociación de la autoritas con lo espiritual y de la potestas con lo temporal. Algo que para Gelasio no estaba muy claro en su momento todavía. Pero va a ir quedando clarísimo a medida que, digamos, los discursos de la forma política, digamos, la formación discursiva de la cristiandad latina, de manera recurrente, vuelve a Gelasio para identificar lo espiritual con la autoritas y lo temporal con la potestas, ¿no? Pero hay mucha discusión muy fina respecto de cuál es el impacto de Gelasio y de esa carta. Bueno, en el momento no tuvo ningún impacto. Lo más significativo es que ese impacto duradero se fue cocinando a lo largo de siglos y siglos. Dos antecedentes de Gelasio, bueno, con los que Gelasio es medido, digamos, ¿no? Que hay mucha discusión respecto de en qué medida Gelasio, digamos, la doctrina de Gelasio puede remitirse, arrastrarse en esos antecedentes. Uno de ellos es León Magno,
que es, bueno, es un papa que antecede a Gelasio, a Félix III, también del siglo V, si mal no recuerdo, que plantea una doctrina que es una doctrina que apunta, digamos, a resolver la discusión sobre el primado romano. O sea, ¿por qué el obispo de Roma tiene prioridad o primacía sobre el resto de los obispos? ¿No? Había una discusión muy intensa en torno a eso. Se planteaba el hecho de que el obispo de Roma tenía primacía porque Roma era una ciudad doblemente apostólica, porque, digamos, en Roma se encontraban sepultados tanto Pedro como Pablo, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, el hecho de que Pedro y Pablo se encontraran sepultados en Roma no necesariamente daba derecho al obispo de Roma a contar con una primacía superior a los restantes obispos, digamos, ¿no? Había que hacer un argumento, una mediación entre la constatación de hecho del, digamos, de la muerte de Pedro y Pablo en Roma y el derecho del pontífice romano a tener primacía sobre los restantes obispos. Ahí lo que articula León Magno es una doctrina que la toma del derecho romano, que es la doctrina del heredero indigno, indignus aerede, que es la idea de que una herencia tiene eficacia con independencia de la dignidad del que la recibe. Entonces se establece ahí, digamos, la idea de que Pedro va heredando a sucesivos obispos la función, la primacía que le otorgó Cristo, y que el obispo de Roma, con independencia de su dignidad, es primero respecto de los restantes obispos en función de la eficacia de la institución jurídica de la herencia y con independencia de la dignidad de la persona. Ahí ese episodio del indignus aerede, del heredero indigno, me parece que es un episodio importantísimo para lo que vos traes, que tiene que ver con la combinación de la dignidad del cargo con la indignidad de la persona. Porque no importa, digamos, cuán observante, creyente sea la persona que lleva el cargo, siempre será pecadora, digamos, ¿no? Entonces hay algo muy singular. Yo creo que ahí es en la figura de León Magno, donde aparece, bueno, y hay mucho digamos, de la reflexión de Gelasio, que está presente toda una serie de epístolas que vuelven sobre esa figura. Y la segunda cuestión tiene que ver con, me parece, tiene que ver mucho con el agustinismo, digamos, ¿no? Con en qué medida la distinción entre autoridad y poder puede remitirse a la distinción de Agustín entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena, digamos, ¿no? En qué medida la doctrina de Gelasio no es una transposición en instituciones de una distinción que Agustín hacía en el interior del corazón del hombre, podríamos decirlo así, eh, entre, digamos, el amor a Dios o el amor al mundo, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay muchísimas discusiones, ¿no? Están aquellos que reducen a Gelasio a un agustinista, digamos, ¿no? A un mero traductor de la tensión agustiniana entre las ciudades en una disposición institucional, y hay quienes, a contrario, identifican que digamos, la difusión del texto de Agustín es una difusión muy lenta, que tiene efectos políticos mucho más tarde, digamos, ¿no? O sea y que en realidad, digamos, la doctrina de Gelasio es más bien la coagulación, digamos, de ocasión de una serie de coordenadas institucionales que se van ensayando sobre la marcha, mucho más que una transposición de una filosofía, de la filosofía de Agustín, en un arreglo institucional, digamos, ¿no? Estas discusiones son discusiones, digamos, de la historiografía, de la filosofía política, de la filosofía en general, súper interesantes. Ahora, lo cierto es que cuando uno recorre los textos de la teoría política medieval, Gelasio, muchísimo más que Agustín, es una referencia ineludible. A mí lo que me parece, digamos, más interesante de todo esto es que estas son prácticas políticas, lo que vamos, o sea, lo que nosotros recuperamos en estas cosas escritas que llegan a nosotros,
son tácticas políticas que intentan darle forma a la misma comunidad en la que se dan, digamos, ¿no? Son episodios singularmente arquitectónicos, digamos, que no son tan, no deben ser leídos como constataciones de una forma política existente, sino como apuestas de que esa forma política ordene a la comunidad en la que viven, digamos, ¿no? Y que van dejando sedimentos textuales que llegan a nosotros, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece, de lo que traes, Tocayo, me parece muy significativo que estos textos, más que tomarlos como constataciones de una forma política, digamos, sólida, establecida, incuestionable, son tácticas y estrategias que se dan a través del discurso que pretenden instaurar esta forma política, digamos, performativamente, digamos, en el mismo acto de la articulación, muchas veces con éxito, digamos, ¿no? Y esto es muy significativo, digamos. Y el éxito que pueden tener también puede ser reactivado con vistas a otras tácticas y estrategias políticas que se den en otros tiempos que no sean el de Gelasio, por ejemplo, ¿no? Así que, digo, esto para reconstruir cierta, digamos, precariedad, digamos, provisionalidad, que tienen, bueno, nada, digamos, eh, que tienen los tiempos históricos, pero así todo, y nosotros vamos a ver en la recurrencia de ciertas prácticas discursivas y de ciertos temas y de ciertos problemas, que el mundo medieval no es el mundo de una pluralidad y un desorden, ¿no? Que después solo es redimido una vez que emerge el Estado, digamos, ¿no? Que esa también es una de las imágenes que la modernidad estatal devuelve a la Edad Media. Una pluralidad de órdenes, ¿no? Absolutamente, digamos, desordenada, superpuesta, inestable, ¿no? Cuando hoy se habla de neomedievalismo, muchas veces se remite a esa idea, digamos, ¿no? Un mundo medieval absolutamente desordenado y caótico. Bueno, no, digamos, tiene su forma, digamos, ¿no? Tiene su forma y es una forma que obviamente que está sometida a conflictos, pero se mantiene más o menos durante 1000 años, digamos, ¿no? La forma política de la cristiandad latina. El Estado moderno tiene menos para decir que la forma política de la cristiandad latina. Entonces, bueno, nada, me parece que admitir que el texto no es la vida, como diría Foucault, ¿no? Por un lado, digo que Gelasio plantee esto, no significa que esté describiendo algo que de manera fehaciente e indudable está pasando en su tiempo. Hay una lógica de apuesta política vinculada con eso. Pero al mismo tiempo hay cierta eficacia en el discurso que se mantiene a partir de la regularidad de su repetición, digamos, y que da cuenta de una forma política que tiene efecto, ¿no?